veces, las guerras no empiezan con disparos, empiezan con advertencias. Y esta vez, el mensaje vino desde Moscú. Rusia le ha enviado una advertencia directa a Donald Trump: no toques a Venezuela. Y detrás de esa frase hay mucho más que política. Hay petróleo, poder, dinero, y una nueva lucha por el control del hemisferio. Lo que está ocurriendo en el Caribe no es solo un movimiento militar. Es una demostración de fuerza en una partida de ajedrez global que ya se está jugando. Y las piezas son los países, las monedas y los recursos. Trump acaba de desplegar la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe en los últimos 35 años. Su mensaje fue claro: los días de Maduro están contados. Pero en cuanto esas palabras cruzaron el Atlántico, Putin respondió. El Kremlin acusó a Estados Unidos de abuso de fuerza y advirtió que Rusia no se quedará de brazos cruzados si se amenaza la estabilidad de sus aliados. El mundo volvió a contener el aliento. Porque una vez más, Venezuela se convirtió en el punto más caliente del mapa. Yo miro este conflicto y no veo solo banderas ni discursos. Veo dinero. Veo intereses cruzados que no aparecen en los titulares. Venezuela no es solo un país en crisis. Es una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Y mientras el dólar se debilita, el oro negro vuelve a ser la ficha más valiosa en el tablero. Trump quiere recuperar el control del hemisferio. Putin quiere proteger su influencia y mantener su alianza con Maduro. Y China, desde la sombra, observa, porque cada movimiento define quién dominará la próxima década. No es casualidad que el yuan digital y las nuevas monedas del bloque BRICS estén ganando terreno. Ni que Estados Unidos busque reafirmar su poder militar justo ahora. Porque lo que está en juego no es solo Venezuela. Es el futuro del sistema financiero global. Y si entiendes eso, entiendes por qué cada tanque, cada barco y cada declaración cuenta. Trump no quiere otra guerra, pero sí quiere control. Putin no busca un conflicto directo, pero sí quiere demostrar que Rusia sigue siendo un jugador de peso. Y Maduro, en medio de todo, juega su propia partida: sobrevivir a costa de vender poder a quien lo compre más caro. Mientras el mundo observa a tres hombres discutir sobre soberanía, el dinero está cambiando de dueño. Porque cada sanción, cada bloqueo, cada tratado, altera los flujos de capital. Y en ese movimiento silencioso, los poderosos ganan y los pueblos pagan. En la superficie, este conflicto parece político. Pero si escarbas, es puramente económico. Trump necesita mostrar fortaleza ante su electorado. Putin necesita mantener el precio del petróleo alto para financiar su guerra y su economía. Y Maduro, sin recursos, busca en Moscú y Pekín el respaldo que Washington le niega. Así que la pregunta no es quién tiene la razón. La pregunta es quién tiene el dinero. Las guerras modernas ya no se pelean con soldados, sino con sanciones y mercados. El campo de batalla ya no está en Caracas, sino en los mercados de futuros, en los contratos de energía, en los bancos centrales. Putin lo sabe. Trump también. Por eso cada palabra pública tiene un valor financiero detrás. Un tuit presidencial puede mover el petróleo más que una bomba. Y una declaración desde Moscú puede cambiar el tipo de cambio en segundos. A esta altura, lo que vemos en Venezuela no es una amenaza aislada. Es una señal de que la guerra económica global ha comenzado de nuevo. Ya no se trata de ideologías, sino de supervivencia. El dólar se defiende. El yuan se expande. Y Rusia intenta mantener su lugar en medio del caos. Yo sé que muchos miran esta noticia y piensan, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero lo cierto es que te afecta directamente. Porque cuando hay tensión global, el dinero se vuelve más caro. Suben los combustibles, se disparan los alimentos, se descontrola la inflación. Cada conflicto geopolítico se traduce en un golpe a tu bolsillo. Y mientras los líderes discuten sobre soberanía, tú terminas pagando el precio de su ambición. Venezuela, una vez más, está atrapada en el medio de una pelea de gigantes. Pero lo más peligroso de esta historia no es el ruido de los barcos estadounidenses ni los misiles rusos. Es el silencio de los mercados. El dinero se está moviendo antes de que empiece la guerra. Y los inversores que entienden eso ya están haciendo sus apuestas. He aprendido que en la geopolítica, el poder real no se mide en discursos, sino en energía y control monetario. Y Venezuela tiene ambos, petróleo y deuda.
es el punto perfecto para desatar una nueva ola de cambios. Por eso esta advertencia de Rusia a Trump no es solo diplomática. Es económica. Y marca el inicio de una nueva etapa, una donde los conflictos se deciden tanto en los mercados como en los campos de batalla. Y mientras los titulares hablan de alerta militar, yo veo una alerta financiera. Una advertencia para quienes todavía creen que el dinero y la política están separados. No lo están. Nunca lo estuvieron. El dinero es el combustible de la guerra. Y la guerra, a su vez, es la forma más vieja de redistribuir el dinero. Y cuando el dinero se redistribuye, los poderosos no pierden. Ellos siempre saben adaptarse. Los que pierden son los que no entienden que detrás de cada guerra hay un nuevo orden financiero esperándose a ser instaurado. Esos momentos, cuando el mundo tiembla y las monedas fluctúan, son los que definen quién se empobrece y quién se enriquece. Por eso, si el conflicto escala, no solo veremos ejércitos en movimiento. Veremos al dólar revalorizarse temporalmente, al petróleo dispararse y a los países dependientes entrar en turbulencia. Los mercados se adelantan al caos. Las grandes fortunas ya están moviendo su dinero hacia activos más seguros. Y mientras tanto, el ciudadano promedio solo verá cómo el precio del pan y la gasolina se disparan. Y lo que pocos entienden es que las guerras modernas son, en el fondo, una herramienta para reiniciar el sistema. Una forma brutal, pero efectiva, de reorganizar la deuda, los precios y el poder. Cada vez que el sistema colapsa, alguien lo reinventa. Y eso está pasando ahora mismo. Estados Unidos necesita reafirmar su autoridad. Rusia necesita demostrar que no está aislada. Y China necesita aprovechar el caos para seguir expandiéndose. Cada uno juega su rol. Y el tablero se mueve sin que la mayoría lo note. La historia nos enseña que los grandes cambios no siempre vienen de los poderosos, sino de los errores que cometen. Las sanciones económicas, por ejemplo, buscaban debilitar a Rusia, pero fortalecieron a los BRICS. El aislamiento de Venezuela buscaba presión, pero terminó empujando al país hacia Moscú y Pekín. Los intentos de control muchas veces generan el efecto contrario. Y ahí está la ironía. Cada vez que Occidente intenta cerrar una puerta, Oriente abre otra. Eso mismo está pasando hoy. El Caribe, el petróleo y la deuda venezolana son solo las excusas visibles. Lo invisible, el verdadero núcleo de esta guerra, es el control de la próxima generación del dinero. Y si el dólar pierde ese control, todo cambia. Cambia la economía, cambia el poder y cambian las reglas del juego. Lo que está pasando en Venezuela no es el fin de una etapa. Es el principio de otra. Una donde las potencias ya no pelean por territorios, sino por influencia económica. Donde las fronteras ya no se defienden con ejércitos, sino con bancos y acuerdos energéticos. Y tú, como individuo, estás en medio de todo eso. Porque lo que ellos deciden desde sus despachos afecta directamente tu ahorro, tu salario y tu futuro financiero. Por eso, cuando escuches alerta por Venezuela, no pienses solo en tanques y discursos. Piensa en inflación, en precios, en energía, en oportunidades ocultas detrás del caos. Porque el dinero, igual que el poder, siempre fluye hacia quien sabe interpretarlo. Y si algo nos enseña este momento histórico, es que entender la economía global ya no es un lujo, es una forma de supervivencia. Así que esta alerta no es solo por Venezuela. Es una alerta por todos nosotros. Porque mientras ellos juegan al poder, nosotros vivimos las consecuencias. Y la única manera de no ser una ficha más en el tablero es aprender a pensar distinto, a leer entre líneas, a entender cómo fluye el dinero del mundo. Porque la guerra, como siempre, no la gana quien dispara más fuerte. La gana quien entiende mejor las reglas invisibles del dinero. Y en ese juego, solo los que despiertan a tiempo logran ganar. Piensa distinto. Vive distinto.